Bienvenidos a Esto en España. Hoy vamos a hablar de una persona que nos jodió toda España. Ojalá que se muera, te lo prometo. Ah, no, es verdad que ya está muerto. Que es sobre Napoleón Bonaparte. Que pase, por favor, el historiador más famoso del mundo. Muchas gracias. Aquí estoy yo, Alejandro Márquez Pedrosa. Por un momento pensaba que estaba hablando de Pedro Sánchez, pero bueno, no, estamos hablando de Napoleón. Hoy nos adentramos en su vida. Un personaje que dejó una huella profunda en Europa, en España y en casi todo el mundo, y cuya figura sigue generando debate. Fue emperador, estratega, reformador y también un hombre lleno de contradicciones. Y lo más curioso es que, a pesar de todo lo que hizo, mucha gente lo recuerda como bajito con sombrero raro. Es increíble cómo la caricatura puede eclipsar al personaje real. Lo ves en memes, en películas, en chistes, pero todo detrás de esa imagen había alguien que cambió España. Totalmente cierto, Ricardo. Pero de todos modos, el mito del bajito, efectivamente, es mito. Eso fue propaganda británica. ¿Y tú? En realidad, medía lo normal para su época. Medía 1,69. Pero sin embargo, lo del sombrero raro sí era verdad, porque lo llevaba de lado, lo que lo hacía inconfundible en el campo de batalla. Además, detrás de esa estatura también había una gran ambición. Y esa ambición le llevó de una isla periférica hasta el corazón del poder europeo. Nació en Córcega en 1769, justo después de que la isla fuera adquirida por Francia. Su familia era nobleza, pero sin fortuna. Desde joven mostró una determinación feroz. Imagínate crecer en una isla recién conquistada, con una identidad dividida entre lo corso y lo francés. Eso te obliga a demostrar constantemente que mereces estar en la mesa de los grandes. Exacto, igualito que a día de hoy. Él estudió en las escuelas militares francesas, donde sufría discriminación por su origen, algo parecido al racismo de ahora. Pero destacaba por su inteligencia matemática, su memoria y su capacidad de liderazgo. En 1793 tuvo su fan de protagonismo, cuando durante la Revolución Francesa defendió Tolón de los británicos y fue ascendido a general con solo 24 años. Y en 1799 ya estaba dando su primer golpe de Estado. Francia estaba en crisis, guerra, inflación, caos, política. Napoleón se presentó como el hombre fuerte que podía restaurar el orden. Y 5 años después se coronó emperador. Pero lo más impactante fue el gesto. Tomó la corona en manos del Papa y se la puso él mismo. Eso no es solo teatralidad, es una declaración de poder absoluto. Efectivamente, fue en Notre Dame en 1804 cuando se convirtió en emperador de los franceses. Y desde ahí empezó a construir un imperio que se expandió por gran parte de Europa. Hablamos de su genio militar, que la hacía diferente en el campo de batalla. Por supuesto que Napoleón era el diferente del campo de batalla. Revolucionó la forma de hacer de la guerra. ¿Por qué? Pues porque dividió su ejército en varios cuerpos autónomos que eran muy rápidos a la hora de actuar en un momento clave donde se le llamara. Además, por si fuera poco, Napoleón además sabía usar muy bien la artillería debido a su gran genio militar y matemático. Esto se pudo ver muy bien en batallas posteriores. Pero también sabía leer el terreno y anticipar los movimientos del enemigo. O sea, no era solo fuerza bruta, era cálculo, estrategia, visión. ¿Cuál fue su mayor victoria? Su mayor victoria con esta táctica fue Austerlitz en 1805. Se enfrentó a austriacos y rusos en inferioridad numérica, lo que le ayudó a la hora de fingir debilidad, atrayendo al enemigo hacia un punto estratégico, donde lanzó un contraataque demoledor. Y esa es considerada su obra maestra de la táctica. Pero también cometió errores. El más grave fue Rusia. Sin duda alguna. Cuando en 1812 invadió Rusia, con más de 600.000 hombres, el ejército más grande jamás visto en Europa, los rusos aplicaron la táctica de tierra quemada. Y el invierno hizo el resto. Apenas regresó una décima parte del ejército. Entonces, lo mismo que le pasó a Hitler, en Rusia el invierno no perdona. Y antes de Rusia ya se estaba desgastando en otro frente, España. Por supuesto. Fue en 1808 cuando puso a su hermano José en el trono español. Pensaba que sería algo fácil, pero a los españoles no les gustó ni un pelo. Eso sumado a que Napoleón quiso pasar por España para invadir Portugal, pero de paso
conquistó algunas ciudades de España, lo que hizo que la guerrilla española no perdonara ni uno más y emprendió una campaña feroz contra Napoleón. La guerrilla española junto a los ejércitos británicos y portugueses convirtió a la península ibérica en un infierno logístico. España fue su Vietnam, un conflicto largo, costoso y sin gloria. Y mientras tanto, Europa se reorganizaba por enfrentarlo. ¿Y cómo terminó todo? Pues terminó en 1814, cuando fue derrotado y exiliado a Elba. Pero no terminó, porque escapó durante el periodo de los 100 días, donde en 1815 volvió a ser vencido en Waterloo a pesar de haber recuperado el poder. Después de eso lo enviaron a Santa Helena, una isla remota en el Atlántico, donde murió en 1821. Oficialmente del cáncer de estómago, aunque hay historias de envenenamiento. Hasta en su muerte tiene misterio. Sí, y hasta en el exilio dictaba sus memorias, construyendo su propia leyenda que tenemos hoy en día. Hemos recorrido su vida desde Córcega hasta Santa Elena, pasando por París, Moscú y Madrid. Y hemos visto que todo no fue gloria. También hubo errores, derrotas y contradicciones. Pero su legado sigue vivo. El código napoleónico, la idea de meritocracia, la centralización del Estado y muchas reformas que siguen influyendo a día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Y recuerden, la historia no solo está en los libros, también está en las lecciones que seguimos aprendiendo hoy en día. Napoleón nos enseña que la ambición puede llevar muy alto, pero también, cuanto más alto lleguemos, más fuerte va a ser la caída. Esto fue Historia en Españita. Hasta la próxima y no olviden que cada episodio es una nueva oportunidad de descubrir el pasado para entender mejor nuestro presente. Muchas gracias por todo, señores. Yo me despido y adiós. Adiós.